les invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Estamos estudiando las bienaventuranzas. Y la bienaventuranza de hoy es la tercera. Y yo creo que es muy duro para nosotros. Y quizás sea una de las más difíciles. Es difícil de tragar esta bienaventuranza. Cuando digo tragar, estoy diciendo que a nosotros nos cuesta mucho. Es muy difícil para nosotros. Y es muy interesante que Jesucristo pone las bienaventuranzas en un orden lógico. Una depende de la otra. En la primera bienaventuranza, Jesucristo dice: son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquellos que miran hacia adentro se dan cuenta de su pobreza espiritual. No tenemos nada espiritualmente que sea bueno, que no dependa de Dios. O sea, nuestra condición y nuestro estado espiritual es tan pobre que como un mendigo alzamos nuestras manos y decimos: Señor, ten compasión de mí, porque sin ti nada podemos. Y la segunda bienaventuranza tiene que ver con la primera. Jesucristo dice: habiendo pues entendido nuestra condición espiritual, nuestra pobreza espiritual, eso nos lleva a reconocer nuestro estado delante de Dios. Y quedamos y lamentamos, entristecemos y lloramos por nuestros pecados delante de Dios. Y por eso Jesucristo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, y después viene la tercera. La primera y la segunda tienen mucho que ver con nuestra relación con Dios, y ahora tiene que ver más con mi relación con mi prójimo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, Jesucristo, una vez más, está mostrando que la verdadera felicidad, la que Él presenta, la felicidad según Dios, es muy diferente de la felicidad de los patrones del mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos para que podamos comprenderla. Y que esta palabra tuya, Señor, pueda transformar nuestros corazones. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay una misión que se llama Misión Puertas Abiertas. El fundador de esta misión es el hermano Andrés, el hombre conocido que entraba en la ex Unión Soviética entregando Biblias, el llamado contrabandista de Dios, el hombre que llevaba las Biblias a lugares donde no se podía, escondido. La historia de este hermano es impresionante. Y no sé si ustedes conocen la historia de la iglesia perseguida, de la iglesia sufriente. Esta iglesia hermosa, que está en lugares donde no se puede predicar el evangelio, pero una iglesia viva, una iglesia que sufre la persecución y sin embargo persevera y avanza, y es una iglesia que tiene pocos recursos, pero a la vez es la iglesia más rica que existe, porque su recurso, su tesoro es del Señor. Y hay una historia del hermano Andrés que a mí me llama la atención. Un hermano una vez le escribió una carta diciendo: tú eres eso, aquello, le acusando. Y él, cuando leyó la carta, él se quedó tan irado, con resentimiento, tan irritado, que él quería llamar a esta hermana y decir unas cosas a esta hermana que no estaba en la Biblia. Se enojó profundamente, un enojo así
Y empezó a orar. Y llegó este texto. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y el Señor quebrantó su corazón. Y él se puso a escribir una carta a esta hermana de respuesta diciendo: hermana, tú tienes toda razón en lo que escribes. Sí, yo soy un pecador miserable, pero soy mucho peor de lo que tú escribiste. Además de eso, soy eso y eso. Los mansos son aquellos que admiten delante de los hombres lo que admite delante de Dios. Ejemplo, Daniel puede llegar delante de Dios hoy en su oración y decir: yo soy un pecador miserable, Señor. Ten misericordia de mí. Señor, te necesito. Me arrepiento. He sido orgulloso, arrogante. Padre, perdóname. Delante de Dios. Y es verdad. Pero si Pablo le llega a él y le dice: tú eres un miserable, un pecador, un arrogante, ¿cómo actúa él? ¿Cuál es el problema? Si tú lo admites delante de Dios, ¿por qué no lo admites delante de los hombres? Mansedumbre significa no luchar para defendernos a nosotros mismos. Porque somos delante de los hombres lo que somos delante de Dios. Entonces, hermanos, es una felicidad contracultural lo que propone Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cuando Jesús predica este sermón, el sermón más famoso de la historia, el sermón de la montaña o sermón del monte, hay los judíos que están ahí, hay por lo menos 4 partidos políticos y religiosos que están escuchando este mensaje. Y cada uno de ellos tiene una expectativa diferente en relación al Mesías que están esperando. Bueno, primero vamos a hablar de los fariseos que están escuchando la palabra. Eran los religiosos conservadores. Ellos querían un Mesías sobrenatural que hacía milagros. Y después están los saduceos. Eran los liberales. Ellos querían un Mesías materialista. Después tenemos los esenios, que eran los místicos que vivían aislados en cuevas cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, por ejemplo, donde estaban ellos. Ellos querían un Mesías monástico. Después nosotros tenemos los celotes. Eran los activistas que querían levantarse contra Roma. Ellos querían un Mesías militar. Bueno, los propios apóstoles que esperaban que Jesús restaurara inmediatamente el reino de Israel. Entonces de repente escucho un Mesías que dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Nadie está esperando un Mesías así. Y en la profecía, en Isaías 9, si no me equivoco, cuando habla del Mesías, el Señor está hablando que el Mesías, en relación a los enemigos, les trataría con mansedumbre. Y eso se nota claramente en el ministerio de Jesucristo. Va como oveja para el matadero. No abre la boca. No se justifica. Entonces cuando Jesús dice: bienaventurados, felices, bendecidos son los mansos, porque ellos recibirán las herencias del Señor, la tierra, el mundo y todo lo que hay. Ese Mesías nosotros no esperamos. ¿Qué es lo que hacemos con ese? Crucificado. Tiene que ser crucificado.
porque no cumple nuestras expectativas. Bueno, entonces la Biblia dice, Jesucristo diciendo que son bienaventurados los mansos. Hermanos, entonces, ¿qué significa ser manso? Y hay una traducción que va a poner bienaventurados los humildes. La palabra es similar. Vamos a ver qué es lo que no significa ser manso. Porque hay personas que piensan que hay unos que son pasivos y piensan, no, eso es ser manso. No, no es pasividad. Tampoco tiene que ver con una persona que es gentil, gentileza o complacencia. Ejemplo, tú puedes conocer a un vecino tuyo que es un gentleman, pero no es creyente. Imposible. Eso no es mansedumbre. Porque mansedumbre no es una característica natural en el hombre. Todas las características que Jesús está hablando en las bienaventuranzas y en el sermón de la montaña son las características que serán producidas por el Espíritu Santo y por la transformación de sus vidas centradas en el Evangelio de Jesucristo. Son estas características que el Señor está desarrollando en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona que se explota con facilidad puede tener su vida transformada y se convertir en una persona mansa. Porque el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Hay unos amigos que están aquí que ayer estábamos jugando fútbol. Por lo menos unos 5. ¿Cierto? Nosotros vivimos una experiencia ayer que nuestra fe fue probada. Sucedió una situación ahí en la cancha y cada uno actuó de manera diferente. Unos se manifestaron así con voces, otros con gestos. Yo estoy seguro que el peor de todos fui yo, por lo que pasó en mi corazón. Mi rabia quedó guardada en el corazón y nadie se dio cuenta. Pero yo me quedé avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que está en mi corazón. No se trata de apariencia. No se trata de lo que las personas están viendo solamente. Se trata de las cosas que presentamos delante de Dios. El manso está dispuesto a abrir mano de su derecho. Eso vamos a ver un poquito más adelante. No es una actitud natural, no es ser gentil o complacientes, no es pasividad. Entonces, ¿qué es lo que significa ser manso? Según las Escrituras. Bueno, hemos hablado algunas cosas ya, pero quiero definir algunas cosas que creo que están argumentadas, están basadas en la enseñanza de toda la Biblia. Una persona mansa es una persona sometida a la voluntad de Dios en primer lugar. ¿Ustedes se acuerdan de la experiencia de Job? Cuando Job perdió todo, ¿cierto? 10 hijos. ¿Tú lograrías mantenerte fiel delante de Dios perdiendo todos sus hijos? Todos los recursos. Todo el cuerpo lleno de heridas. Los amigos cuestionando tu fe y todo. O sea, terrible. Y llega la mujer y le dice, oye, ¿qué haces tú conservando tu fe? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job se sometió a la voluntad de Dios y en Job capítulo 2, versículo 10, él manifiesta su mansedumbre al decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, queremos recibir solamente lo bueno de Dios.
prueba no, la corrección no, las enseñanzas no. La mansedumbre tiene que ver con estar sometido a la voluntad de Dios, aunque duela. La palabra utilizada que Jesús utiliza aquí, bienaventurados los mansos, es una palabra muy interesante que toda la gente de la época sabía y conocía, praus. Es la palabra que utilizaban cuando los animales salvajes eran domesticados. Amansado se dice. O sea, cuando tú, por ejemplo, hay un caballo que tú miras, un caballo bonito, y dices, nadie puede subir en este caballo porque todavía no está preparado, necesita ser domesticado, es la palabra que Jesucristo utiliza. O sea, bienaventurados los que fueron domesticados, los que fueron controlados, los que fueron dominados. Porque Salomón dice que el fuerte no es el hombre que domina toda una ciudad, sino el hombre que tiene dominio de sí mismo. Esa es mansedumbre. Y el gran desafío está en dominarnos a nosotros mismos. Difícil, ¿cierto? Es una persona que está bajo el control de Dios. Es manso. Y ser manso es admitir delante de los hombres lo que admitimos delante de Dios. Es lo que hizo el hermano Andrés. Sí, tú tienes razón, pero estás equivocada porque yo soy peor de lo que tú piensas. Una persona mansa es una persona que perdona. Y bíblicamente tenemos el ejemplo de Moisés. La Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Y fíjate que mansedumbre no tiene nada que ver con pasividad, porque el hombre más manso de la tierra, cuando descendió de los montes y la gente está idolatrando, él toma las tablas de la ley y tira por abajo y se queda llegado, ¿cierto? Pero la mansedumbre no tiene que ver con las cosas que tienen efecto con nosotros. O sea, no es una defensa personal. Tiene que ver con defender los derechos del otro, no los tuyos. Y Moisés, mira lo que pasa. Números capítulo 12. Miriam y Aarón se presentan delante de Dios y dicen, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué Moisés tiene privilegios especiales y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trato especial con Moisés y nosotros? ¿Y usted se acuerda lo que sucedió con los hermanos que se rebelen contra Moisés? Lepra. Dios dijo, sí, yo elegí a Moisés. Moisés tiene una relación conmigo. Hablamos cara a cara. Y por la envidia de Aarón y Miriam, ellos quedan enfermos y con lepra. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés nos dice, ¿viste? Bien hecho. Porque ustedes se levantaron contra el líder, el ungido del Señor. No. Padre, tenga misericordia de ellos. Ellos no saben lo que hacen. El Señor escuchó la oración de Moisés, que intercedió por sus hermanos, que no está luchando por su derecho. Y está diciendo, ellos no tienen idea, ellos no tienen discernimiento, Señor. Padre, sánalos. Y el Señor sanó. Un corazón que no guarda resentimiento. Un corazón blando. Ser manso es una persona que no paga el mal con bien. O sea, una persona mansa paga el mal con bien. Mira lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, palabra del Señor Jesucristo, en el mismo sermón de la montaña.
Mateo 5, 44. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso que yo decía que es difícil esta bienaventuranza. Diga, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen. Sí, eso es. Y tengo otros textos aquí, pero voy a leer solamente uno más. 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, dice finalmente: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, tratar con compasión los que nos hacen daño. Una persona mansa no se defiende, no se queda defendiéndose, justificándose. El manso abre mano de sus derechos. Yo escuchaba un pastor hace mucho tiempo en Brasil. Estaba de vacaciones y estaba saliendo a viajar con su esposa y están en el aeropuerto de Brasil esperando el vuelo y pagan para tomar un café. Y la persona que le va a atender, una mujer enojadísima, primero no le fue a atender y le estaba llamando y la mujer no iba. Y cuando llega con una cara así, terrible. La cara de que tú no eres bienvenido acá. ¿Qué quieres? Un café para mí, un café para mi señora. Ok. Y la mujer se queda, oye, ¿y esta mujer? ¿Qué pasó? Oye, luchemos por nuestros derechos, hablemos con el gerente, ¿qué pasa? Y calma, tranquilo. Y cuando llega el café, como que tira el café y parte del café sale por la taza y la mujer se queda indignada y se va a parar para hablar con el gerente, para acusar a la mujer, y el esposo la toma por el brazo y dice: querida, nosotros estamos de vacaciones, vamos a Londres pasear, no sabemos qué esta mujer está pasando. Es el momento de demostrar nuestra mansedumbre y nuestra madurez. Entonces él se para, va a la mujer que está con la cara y dice: yo vine a agradecerte. ¿Y agradecer por qué? Porque serviste el café. Quizás tuviste un día malo, un día difícil, quizás estés pasando por problemas en la familia. Yo no sé lo que estás viviendo, pero yo te quiero agradecer. Y esta mujer se quebrantó en llanto, en lágrimas. Porque es así que nosotros debemos vivir, hermanos. Somos diferentes. En los momentos de crisis, de dificultades, de pagar mal con mal, el Señor dice que tenemos que ser malos. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente, haciendo una traducción muy literal del texto, hermanos, y eso se va profundizando cada vez más. Bienaventurado significa feliz, más que feliz, bendecido, dichoso. La felicidad de no tener nada. ¿Qué significa eso? Significa que yo no lucho por mis derechos, porque no tengo nada. Tú y yo no tenemos nada. La casa que tú vives no es tuya. Toda la plata que tú tienes en el banco no es tuyo.
El auto que tú manejas no es tuyo. Y si tú pones tu corazón en estas cosas, las puedes perder de un día a otro. Entonces, ¿por qué nosotros no luchamos por nuestros derechos? ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué no luchamos por las cosas como si fuera, oye, me está sacando mi casa, oye, está haciendo eso en mi empresa, oye, está haciendo eso con eso? Nada es mío, todo es de Dios. Soy un mayordomo, soy un gerente de las cosas que Dios puso en mis manos. Al Señor pertenece toda la tierra. Todo es de Dios. Entonces el manso reconoce que lo que tiene no es suyo. Por eso no se pone a pelear por tonteras. Pérdida de tiempo. Pero hay una cosa que parece contradictoria, pero vemos eso en la Biblia. Los mansos son aquellos que se quedan irados, pero por motivos justos, pero nunca para defenderse a sí mismo. La Biblia dice que Moisés era el varón más manso de la tierra en su momento. Sin embargo, tuvo momentos de ira, ¿cierto? Y Jesucristo, el Padre de la mansedumbre, entró en el templo y expulsó, echó a todos que estaban allí. Pero la Biblia dice que no pecó. Podemos irarnos sin pecar, desde que los motivos sean los motivos que no tienen que ver con defenderme a mí mismo, y legítimos delante de la palabra de Dios. Por eso que yo decía al principio, no es complacencia y ni pasividad, porque omisión también es un pecado. Entonces, concluyendo, bueno, quiero, antes de concluir, recordar algunos ejemplos bíblicos. Abraham y Lot, tío y sobrino. El tío tiene la prioridad, es mayor, en una cultura oriental, tiene la prioridad para decidir cosas, tener respeto. Y hay un momento en que ellos están juntos y tienen que separarse. Y Abraham dice a Lot, su sobrino, elijas tú el mejor lugar que quieres. Elijas tú primero. O sea, él tenía el derecho de ser primero a elegir. Porque Dios hizo la promesa a Abraham. Yo te daré la tierra por heredad a ti. Él podría decir a Lot, perdóname, yo primero, porque la promesa fue para mí. Y no lo hizo. Abrió mano de su derecho. Mansedumbre. David, ungido rey de todo Israel. Saúl lo perseguía de muerte. Lo angustiaba David. David tuvo la oportunidad de matarlo y con eso resolvió todos sus problemas. La persecución, inmediatamente seguía el rey, ¿cierto? Pero esperó en Dios, en el tiempo de Dios, y dijo, yo no tocaré en el ungido del Señor. Algunas aplicaciones en esta mañana. El manso nunca está en rebelión contra Dios. El fuerte, y fuerte en el Señor, el fuerte no es quien controla a los demás, sino aquel que controla a sí mismo. La Biblia dice que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. No la podemos desarrollar por nuestra propia fuerza o capacidad. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es la mansedumbre. Está en el jardín, está preso, está siendo
motivo de burla de los enemigos. Y él dice, oye, quiero recordarles una cosa. Yo tengo legiones de ángeles a mi disposición. Y si yo hiciera eso, se acabaría con todo este show. Pero no lo hizo. Porque se autoentregó en la cruz. Abrió mano de su derecho. No utilizó el ser igual que Dios. Asumió la naturaleza humana. Retuvo su divinidad. Y se hizo siervo. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahí está nuestro referente. ¿Por qué tenemos que ser mansos? Porque Cristo fue manso. Porque nuestro propósito es ser parecido con Él. Porque el gran propósito del discipulado es ser parecido a Jesucristo. Porque el cristianismo me llama a ser diferente del mundo. Por eso que es contracultural. Por eso que la felicidad, la alegría según Dios es diferente de la alegría del mundo. El manso no solo heredará la tierra, como dice el texto, sino también el cielo. El manso tiene la tierra solo como su casa de invierno. Un ejemplo. Pero tiene en el cielo una mansión permanente, eterna. Casa no hecha por manos, eterna en el cielo. Eso fue un amigo mío que dijo. Hernández Díaz López. Estará predicando en esta iglesia en junio de este año, Dios mediante. La tierra es suya, no por conquista, hermano. Acordemos de la parábola del hijo pródigo. A veces nos portamos como el segundo hijo, que no queremos celebrar con el hermano que fue encontrado, que estaba perdido, y decimos, papá, tú nunca nos has dado algo, tú nunca me has dado algo para compartir con mis amigos, para hacer fiesta con mis amigos. Y el papá le dijo, hijo, todo que es mío es tuyo, todo eso es tuyo, no has entendido nada. Ser manso es entender que todo pertenece a Dios. Dios es dueño de todo y fuimos llamados para ser coherederos de todo. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, la vida eterna, la nueva Jerusalén, el hogar celestial, lo que Dios está preparando para nosotros. Por eso, hermanos, mantengamos la compostura en este mundo, porque no somos de aquí. Somos llamados a ser diferentes aquí y a dar un buen testimonio para la gloria de Dios, a tragar cosas, a sufrir el daño. Pablo, cuando escribe a los Efesios, cuando escribe a los Corintios, los hermanos están peleando, las relaciones están con roces. Pablo dice, ¿y por qué ustedes no sufren daño? ¿Y por qué ustedes no quieren sufrir el daño? ¿Y por qué ustedes quieren rebatir? ¿Por qué ustedes quieren seguir luchando? ¿Por qué ustedes quieren tener la razón? Sufran el daño, se humillen, mansos son estos. La mansedumbre depende de un nuevo nacimiento. Solamente los que nacieron de nuevo. Y termino con las palabras de Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, que para mí resumen bien todo eso. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Dice, y eso es impresionante, hermanos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Los mansos no tienen nada, pero poseen
todo. De eso se trata. Oremos, hermanos. Y en esta oración vamos a pedir al Señor perdón por los momentos de ira, por los momentos que no hemos sido mansos, y también preparándonos para participar de la cena del Señor. Santo Dios y Padre, somos confrontados por tu palabra hoy día, Señor. Somos pecadores. No hemos sido mansos, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Permítanos, Señor, a reconocer nuestros errores y a asumir cambios necesarios, Padre. A restituir si es necesario, hermanos. Queremos ser parecidos contigo, Jesucristo. Bendícenos, Padre. Te damos gracias porque en ti hemos encontrado la verdadera mansedumbre. Queremos descansar en tus cuidados, Señor Jesús. No podemos, no logramos sin ti. Que tú tengas misericordia de nosotros. Tómanos en las manos y guíanos por el camino, Señor. Que tu Santo Espíritu desarrolle la santificación, por lo tanto la mansedumbre en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por la Santa Cena, por esta celebración, Señor. Prepara nuestros corazones y alimenta-nos espiritualmente, porque tú estás presente espiritualmente aquí, Señor. Te damos gracias por todo, orando en el nombre de Jesús. Amén y amén.